Buenos días. En nombre de la Administración de Justicia, sean ustedes bienvenidos a la sala 11 del complejo judicial de los juzgados administrativos del circuito de Bogotá. El titular del juzgado 39 administrativo del circuito de la sección cuarta, en uso de sus facultades legales y particularmente en desarrollo del trámite de liquidación de perjuicios dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, marcado con el número 2015-0065, instaurado por Gráficas Zenit Limitada contra el Ministerio de Salud, Protección Social y otros, abre la audiencia de práctica de pruebas dentro del asunto de la referencia. Es de anotar que por auto del 2 de noviembre de 2018, la persona que me precedió en el ejercicio del cargo decretó una serie de pruebas testimoniales, en este caso de José Antonio Gutiérrez Cubillos, a quien le consta el estado en que fue entregado el inmueble y demás aspectos de interés. ¿Ya tenemos identificado al testigo? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿tiene la cédula ahí? Sí. Por favor, permítame la cédula. ¿Ingeniero de profesión, algo? Ingeniero civil. ¿Tarjeta profesional? También la tengo. Por favor. Entonces, de todos modos, si bien ya se había hecho esa verificación, quiero volverla a mirar. Adicionalmente, ingeniero civil, quedó estado civil, casado, dirección, todos los pormenores. Sí, perfecto. Gracias, ingeniero. Siéntese por favor acá, en este ladito, si es tan amable, con eso lo veo más cerca. ¿Y no tenemos cédula? Comprobante. Este es documento en trámite. Perfecto, listo. Ya, listo, perfecto. Bien, pues, antes de entrar en materia, yo lo que les tengo que decir fundamentalmente que si bien la presencia del ingeniero es para probar el estado en que se encontraba el inmueble, en que fue entregado el inmueble el 4 de junio de 2014, pues si bien es cierto lo vamos a oír, es claro para mí que el tema fundamentalmente era no cómo se recibió el inmueble después de las medidas cautelares, sino cómo estaba el inmueble inicialmente. Sobre todo porque nosotros, en la sentencia que profirió este despacho y que fue de mi autoría, la liquidación de perjuicios quedó limitada a unos aspectos muy específicos. Yo lo quiero recordar y pues ya la prueba está decretada. Yo realmente no lo hubiera decretado porque realmente, al parecer, pues el estado de conservación del inmueble al momento de realizar la diligencia de secuestro era un estado regular de conservación. Y en la sentencia se fue muy claro y esencialmente en decir que, pues, en dejar esa constancia, sobre ese aspecto. Permítame, ya lo ubico. Hagamos un receso, doctor Jesús, por favor. En el folio 54 de la sentencia dice: en cuanto a los daños, los emergentes producidos mientras el secuestro duró, se destaca como en la diligencia de 17 de abril de 2009 se dijo que el inmueble estaba en regular estado de conservación. Para el 20 de mayo de 2013 se deja constancia en acta que el bien se encontraba en estado de deterioro avanzado, que si bien se desconoce si es o no por el deterioro natural o si es por el uso indebido. Lo anterior no obsta para reconocer que en acta de 4 de julio de 2014, contentiva de la entrega final a la apoderada de los demandantes, allí se registraban unos daños que por sus características no corresponden al uso o deterioro normal de los bienes, como falta de cableado eléctrico, pomas de llaves
y los que allí se hacen constar, que no estaban al momento del secuestro de 17 de abril de 2009. Doctora Rico, hágame el favor y me ubica esa acta acá, tenga la bondad. Mientras que yo sigo leyendo, que no estaban al momento del secuestro de 17 de abril de 2009, por lo que se ordenará su reconocimiento pecuniario, solo respecto de estos conceptos que cubrirán el valor de reposición y o reparación del bien, cableado, pomas y etcétera, junto con el costo de mano de obra e insumos. Entonces, ingeniero, pues aquí tenemos un tema que es ver qué había el 17 de abril de 2009. Y si usted conoció esa situación del 17 de abril, le pregunto sobre la gravedad del juramento, porque por el momento estamos instruyendo de pronto cuál es el objeto de la prueba. Y pues vamos a indagar una serie de situaciones, porque pues si definitivamente no le constan, pues no le consta. Entonces, metodología de este testimonio o esta audiencia va a estar bajo la gravedad del juramento. Si le consta porque lo vio, lo hace manifiesto al despacho. Si no le consta, pues no le consta y pues simplemente lo manifiesta. Si es de oídas, pues también me debe indicar eso. Entonces, pues lo que vamos a mirar fundamentalmente es el conocimiento que usted tenía del inmueble para el 17 de abril de 2009, fundamentalmente. Y ahí para allá partimos con una serie de preguntas. Entonces, de pie la audiencia, vamos a tomarle el juramento, por favor, de pie, ingeniero. Jorge Enrique Rosomelo, ¿ha sido usted llamado a este despacho judicial como testigo de cargo de la demandante para que bajo la gravedad del juramento se sirva manifestar los hechos que le constan sobre el objeto de la diligencia que le fue advertido recientemente por el despacho como consta en esta audiencia? ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en las declaraciones que va a rendir ante este despacho judicial? El micrófono, ingeniero, hay un botoncito, por favor. Sí, lo juro. Gracias, ingeniero. Advierte el despacho, gracias, doctora. Advierte el despacho que cualquier inconsistencia que haya en las declaraciones que el ingeniero civil de profesión va a rendir ante esta judicatura de cómo sucedieron los hechos que nos va a relatar es constitutiva de causal de falso juramento que es sancionable con pena privativa de la libertad. ¿Entiende las consecuencias de dicha circunstancia, ingeniero? Sí, señor juez, lo entiendo. Bien. Un receso, doctor Jesús. Bien. El despacho observa en el folio 535 del acta de entrega que se le hizo a la hoy parte demandante del inmueble de cuyos perjuicios en liquidación en concreto se reclaman durante este trámite procesal. Fue leída de viva voz las constancias que se dejaron a manuscrito por parte de la señora apoderada de la parte demandante. Esto fue el 4 de junio de 2014. Sin embargo, también es cierto que el inmueble fue entregado el 17 de abril de 2009 e igualmente que durante el curso del proceso se pudo determinar que este inmueble se encontraba en regular estado de conservación y las salvedades que se hicieron
en esta acta del 4 del mes de junio, de 4 días del mes de junio de 2014, pues es sobre esas salvedades sobre las que posiblemente recaerán las reparaciones, los costos directos e indirectos del perjuicio que se reclama, muy posiblemente. Entonces, esto hace parte de unas pomas que faltaban en un baño, una tapa de un medidor de contador de energía, sobre la parte de un cableado eléctrico que falta en sala comedor, y sobre una lámpara que fue arrancada, así como un cielo raso que hace falta, porque esos fueron los elementos que se establecieron, que no eran del deterioro o uso normal del inmueble, sino que se consideró en la sentencia de primera instancia, que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que evidentemente esos eran los daños sobre los cuales recaía la liquidación. Visto lo anterior, ingeniero, le tengo que preguntar, en primer lugar, si usted conocía el estado del inmueble para el día 17 de abril de 2009. Por el hecho de ser vecino de la abogada y de la casa de que se está tratando, yo conocía de antemano el interior de la casa, fuimos realmente vecinos por muchos años. El día de la entrega, no sé muchos detalles de cuáles son los procesos o los problemas que ha tenido esta casa en cuanto a su propiedad. Sin embargo, tuve la oportunidad de entrar cuando se entregó la casa por parte de alguien que yo veía viviendo allá, y indudablemente que la casa presentaba un gran deterioro. A mi juicio y por la experiencia pues de obra que he tenido a través de largos años, me di cuenta que ese deterioro en parte es debido a la vetustez del inmueble, pues es un inmueble del orden de los 50 años. Pero también me llamó la atención que había unos daños que no corresponden al paso de los años, porque es evidente un cable, por ejemplo, un cable demuestra su vetustez por la forma, por su consistencia, a través de los años va endureciéndose, por poner algún ejemplo. Sin embargo, estos cables se veían jalados, se veían tirados y colgaban del techo toda la instalación eléctrica. Había unas puertas que, a pesar de que pues, ya meritaban pintura, pues se veían las huellas de golpes, de puntapiés, etcétera. Igualmente en otros elementos. A solicitud de la abogada, me dijo que por qué no hacía un presupuesto y una valoración de lo que yo veía dañado. Y me dio a entender pues cuál era el objeto de este presupuesto. Yo le dije, creo yo que lo mejor es definir en el presupuesto los daños que considero son debidos al paso de los años y los daños que veo que fueron hechos con intención. De tal manera que el presupuesto que le entregué yo a ella en junio 10 del 2014 habla de una descripción general del inmueble, su forma constructiva, hay un antecedente y hay una distribución interna del inmueble. Ya hecho estas descripciones, entré a capitular y definir los ítems con su unidad, cantidad, valor unitario y un valor total de cada una de las actividades que yo consideraba se debían de arreglar, pero haciendo la anotación de que unas actividades, reitero,
eran objeto de vetustez o por el paso de los años, y las otras consideraba yo en el momento, y lo sigo considerando, son objeto de, no sé si la palabra será muy fuerte, como de cierto vandalismo, porque se veían los golpes y daños ocasionados intencionalmente seguramente. Bien, ingeniero, pero como yo ya lo he dicho en el curso de esta audiencia, yo estoy limitado al reconocimiento de daños y perjuicios única y exclusivamente sobre las constancias que quedaron en el acta de entrega del inmueble del 14 de junio. Entonces, voy a leerle, porque dice así: siendo las 2:15 del día y horas señalados, se procede a dar inicio a la entrega voluntaria y práctica del bien inmueble objeto de la misma. En primer lugar, se accede la señora Amparo Garzón, abriendo con llaves el inmueble, y se observa lo siguiente: el baño principal de entrada faltaba las perillas del lavamanos, hay tacos de la luz en buen estado, en la habitación del garaje, o en la ubicación, perdón, del garaje, falta la instalación arrancada de iluminación, así como en la sala principal. En el segundo piso se identificó que el techo falso fue arrancado, así como las lámparas del hall y la claraboya de la escalera de acceso. El agua baja bien, no está tapado, circula bien, el agua para la bajante. Esos son los daños y las constancias que se consideraron, se dejaron en la diligencia de entrega del 4 de junio de 2014, y como se dijo en la sentencia, en los folios 54 y 55 son los únicos daños que se reconocerán. Entonces, el tema fundamentalmente es si actualmente, sobre esos 3 o 4 aspectos que le relaté, ¿cuál es la situación actual de si fueron o no reparados? Si fueron reparados, sí tuve la oportunidad de volver a entrar al predio. Indudablemente que, a pesar que era un predio, quiero dejar esto claro, un predio que no se podría denominar que estuviera en ruina, era habitable sin un gran funcionamiento, pero de todas maneras adolecía de muchas cosas primarias que debe tener una vivienda. En cuanto a la parte hidráulica, me di cuenta que había taponado unas tuberías sanitarias. En cuanto a las bajantes… Lo interrumpo, la pregunta mía es concreta. Señor. Los 4 aspectos que le pregunté, porque no hay más, o sea, así existan otros daños, sí, doctor. Lo que quedó en acta fue lo que quedó, y la sentencia de este despacho fue clara en decir qué era lo que se iba a reconocer. Si en el acta hubiera quedado todos los pormenores que me está diciendo, yo le estaría también preguntando por los mismos, pero solamente puedo preguntarle si esos 4 aspectos que figuran en el acta del año 2014, junio 4, ya han sido o no reparados a la presente. Sí, señor juez, ya han sido reparados. Bien, señora apoderada de la parte demandante. Muchas gracias, señor juez. A ver, yo comedidamente le solicito a su señoría tener en cuenta
que el acta está un poco borrosa y en la misma se dejó constancia que en su momento de entrega en el inmueble se tomó un video que la parte demandada, hoy Fondo de Pasivos, nunca aportó al despacho. Más sin embargo, la suscrita tiene en video las fotos que al colocar el cursor encima de la foto se da cuenta uno de la fecha y el año. Por tanto, a la casa sí, efectivamente, en el ítem 6 del respectivo presupuesto de gastos que aporta el ingeniero civil presente, se encuentran los eléctricos. También en dicha acta se dejó constancia de que no se podía establecer si había luz, y las razones son obvias. La tapa del acueducto había agua, pero reconectados indebidamente. La luz y reconectados indebidamente, lo que ocasionó una multa y un pago excesivo a mis clientes de esos valores. Entonces, yo le aportaré al despacho posteriormente el acta legible, y para el ingeniero civil tengo una pregunta que realizarle. Antes perdón, doctor, de realizar la pregunta, le voy a responder sobre el pedido de pruebas que usted hace. No es posible adjuntar pruebas. No. Esa era la oportunidad que tenía al momento de formular el incidente dentro de los 60 días siguientes al auto de obedecimiento, y cúmplase. Por lo tanto, el despacho no puede valorar ninguna prueba distinta de la ya existente, y evidentemente no es la oportunidad procesal. Yo entiendo evidentemente lo que usted dice, pero evidentemente no puedo admitir pruebas que no se hicieron valer en su momento procesal. Entonces ahí no puedo yo hacer mayor cosa. Señor juez, sí señor, correcto, pero las pruebas ya están obrantes al proceso y se aportaron las fotografías. La otra de que hablo es simplemente que está aportado al proceso el acta de entrega del inmueble de fecha 4 de junio del 2014, donde no es legible, más sin embargo la suscrita tiene un acta legible que aportará al despacho en su momento. Doctora, vuelvo y le digo, no se admiten nuevas pruebas de ninguna especie en este momento, porque por varias razones. Primero, no es la oportunidad procesal. Segundo, el documento, a pesar de que esté borroso, sí se pudo leer. Tercero, bueno, aquí falta el contador del agua, se encuentra marcando correctamente y no hay tapas. Eso es el otro aspecto. Pero pues aquí, apagamos el micrófono, por favor. De la luz. Los servicios públicos de agua sí hay, y de la luz no se pudo verificar. Entonces, pues a esto es lo que yo me tengo que atener. Yo no me puedo atener a nada más, sobre todo porque las bases de la liquidación del perjuicio quedaron en la sentencia. Entonces, al quedar en la sentencia, yo no puedo moverme de lo que yo mismo dije hace tantos años, porque es mandatorio para mí. Entonces, eso ha debido ser objeto de recurso de apelación en su momento, diciendo no estoy conforme con la liquidación en abstracto ordenada por el juzgado, con las bases que el despacho consideró, y pues ahí sí ha debido exponerse con claridad otra serie de cosas que vinieron y que se están presentando dentro del curso de este proceso o este procedimiento de liquidación de perjuicios. Entonces, en este sentido, quiero recordarles los artículos 193 y 283 de la ley 1437. Entonces, yo creo que dice que la condena al pago de frutos, intereses, mejoras y perjuicios y otros semejantes impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se harán en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental
en los términos previstos, decía la norma, en el Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso. Si a mí el acta de secuestro del inmueble del año 2009 me hubiera dicho que el inmueble estaba en perfectas condiciones, no, claro, perfecto, yo entro a valorar en la sentencia, no aquí, en la sentencia, yo entro a valorar evidentemente otra situación, pero como esa situación dice estado regular de conservación o con ciertos deterioros, y evidentemente lo único que se encontró fue esta acta, a eso nos asumimos. Entonces, por tal razón, por favor formule la pregunta al testigo solamente sobre los puntos que quedaron de constancia en el acta, no más. Ahí no hay posibilidad de nuevas disquisiciones. Por favor, doctora. Muchas gracias, su señoría. Conforme a lo que su señoría expone, estoy conforme, y al despacho le aclaro que los ítems que se hallan en el acta, el inmueble se secuestró en junio del 2009, el acta de entrega está de junio del 2014, en dicha acta quedaron constando las pomas, la parte eléctrica que se detalló en el presupuesto de gastos, en el ítem 9, en el ítem 6, en cuanto a las rosetas de que habla el acta de entrega. Pues lastimosamente no aportaron el video, pues ese video también hace parte del acta de entrega, no lo aportó el Seguro Social en el momento en que entregó el inmueble. Pues bueno, procedo a formularle la siguiente pregunta al señor Jorge Enrique Rosso, el ingeniero civil. Entonces, ingeniero, el inmueble, en el momento en que usted lo vio el día de la entrega y que usted entró al inmueble ese día, como usted lo acaba de manifestar, ¿estaba en estado de funcionabilidad para vivir? Una construcción tiene varios tópicos en cuanto al objeto de esa pregunta. Uno es la estabilidad o inestabilidad que puede mostrar un inmueble en cuanto a su estructura, en cuanto a su verticalidad, que no haya fallas estructurales ni fallas de suelos. Respecto a ese punto era completamente, llamémoslo, funcional y habitable. Pero ya en cuanto a los mínimos requerimientos que debe cumplir una construcción para vivienda humana digna, no, creo que no. Muchas gracias, ingeniero. No más preguntas. Bien, ingeniero, ¿usted ejecutó obras en ese inmueble? Sí, señor juez, hay un cambio que quiero dejar claro para que, por claridad de esta audiencia, es: yo hice un presupuesto donde incluía mano de obra y materiales y que llegó a un valor de 20 millones de pesos, 20.950.218, más en el transcurso de la negociación se acordó que algunos elementos, algunos materiales los colocaba los dueños, que yo los conozco, y la doctora, porque en alguna oportunidad fui a comprar con ella, en otra oportunidad fui a comprar con las otras personas, y quedamos en que solamente yo hacía la parte de inspección, de interventoría, de inspección a los obreros, y no ponía la mayoría de los materiales, a excepción, por ejemplo, de una división de baño, etcétera. Pero el grueso de pinturas, pegacor, boquilla, cemento, etcétera, lo cancelaban ellas. Indudablemente que ya no se podía hablar de 20 millones de pago hacia mí por el presupuesto, sino de un pago mucho menor. Bien, dentro del documento que creo que usted está leyendo también, sí, señor, ¿cierto?,
que es de julio 10, rectifíquemelo, ¿de qué fecha? Bogotá, junio 10 del 2014. ¿Julio 10? Junio 10, sí señor. Yo le presenté el informe a... No, yo tengo uno de julio 18, entonces no coincide. ¿Lo quiere mirar? ¿Sí? Ah, no, luego ya hubo, sí. No sé, pero tampoco me... No sé. Pero el contenido es igual, doctora, ¿o? No, Pues, ¿por qué no, no? no. Se lo llevamos a... No, es muy difícil. Señor secretario, póngale en conocimiento del ingeniero Jorge Enrique Rosso si el documento que aparece en los folios 40 y siguiente ha sido suscrito por él, para que, por favor, ¿no? para que observe fundamentalmente el contenido y si se ratifica en el mismo. Sí, señor juez, me ratifico. Sí, señora. Es que él está leyendo la solicitud que le disculpe, se lo coloco así. Es que yo le hice una solicitud a él el 10. Sí, el contenido es exacto, sí, sí. Me disculpan si... Esta es la solicitud y este es el documento. Ah, sí, sí. Me disculpa. Bueno, apagamos el micrófono. De las obras, por favor, apagame el micrófono. Oprime. Gracias, ingeniero. De las obras aquí relacionadas, ¿estas se han ejecutado a la presente? Sí, señor juez. ¿Le consta y por qué le consta? Me consta porque he ido al predio, entré al predio y tuve la oportunidad de observarlo detalladamente. Sobre los ítems que estamos en discusión, que no son todos los de los numerales 6 y 9, si la memoria no me está fallando, de su informe, de su presupuesto de obra. Lo entiendo. Sírvale indicar al despacho cuál fue la metodología que usted utilizó para calcular los costos directos e indirectos, pues obviamente materiales, mano de obra y pues eventualmente los honorarios suyos. Señor juez, respecto a todo el presupuesto o a los ítems que usted ha reiterado. Perdón, qué pena, pero es que este botoncito sí es una tragedia. Digamos que la metodología es común a todos los ítems, ¿no? Pero fundamentalmente si puede precisar en cuanto a esos ítems particulares mucho mejor, pero por lo menos la metodología que utilizó para el cálculo de los costos directos e indirectos. Es la misma metodología que se utiliza generalmente dentro de la ingeniería civil, que es la comparación de precios del mercado, tanto de materiales como de mano de obra. Siempre hay unos parámetros a seguir muy fijos. Por ejemplo, para mano de obra, el valor diario que gana un maestro, un oficial, un ayudante y un obrero raso.
y sobre los materiales, indudablemente, que son los precios que giran alrededor de las ferreterías, de los almacenes de gran extensión. Entonces, basado en esos datos, fue que elaboré el presupuesto, como he elaborado los demás. Bien, perfecto. Considera el despacho que estaba acabado el objeto del presente testimonio. Agradece al señor testigo, a la señora apoderada, al señor secretario de su asistencia. No sé si algo que aclarar, corregir o enmendar. A lo dicho, ingeniero. No creo, señor juez. Me preocupaba un poco, pues, comentar que no fue, es decir, que yo no hice estos trabajos completos que ameritaban los 20 millones de pesos. Hubo ese cambio, recibí un menor valor que fue aceptado por ambas partes y que ellos colocaron gran mayoría de los materiales con que se llevó a cabo la obra. Muchas gracias, pero digamos lo que se sostiene en los valores del presupuesto. Sí señor, son básicos. Nuevamente, muchas gracias, un feliz día y bueno, unos minutos para levantar el acta respectiva. Posteriormente, es muy posible que no cite audiencia, sino que se expida un auto que se notifica en la forma ordinaria, determinando si procede o no el reconocimiento de perjuicios y si se reconoce cuáles y en qué suma de dinero. Muchas gracias, un feliz día.